Bueno, hola estudiantes, ¿cómo andan? Acá haciendo un video nuevo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la nueva consigna. Les mandamos ya el trabajo integrador del cuatrimestre para que empiecen a resolverlo. La idea es que si no pudieron resolver los trabajos durante el cuatrimestre, se pongan con este, que de alguna manera es la misma información pero sintetizada en una sola consigna. Creería que tienen hasta que arranquen las vacaciones para entregarlo, sé que les da algo así de casi 15 días, un poquito más para resolverlo. Y nada, eso, cualquier duda que tengan pueden escribirnos, les vamos a contestar. Igual todas estas clases que están en este canal de YouTube les van a servir para resolver ese trabajo, así que es importante que las vean, son cortitas. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre estructura narrativa, sobre sinopsis, y vamos a, creo, hacer algún análisis de un capítulo de Los Simpsons, que seguro lo vieron. Ahí está la profe Mari. Buenas, ¿cómo andan? Este, Así que bueno, arranquemos. Bueno, ¿Querés arrancar vos, Mari? Sí. no, dale, dale. ¿Ibas a decir lo de Pues, la sinopsis? claro, iba a recordarles un poquito a ver a qué nos referimos cuando hablamos de sinopsis, ¿no? Creo que es un concepto que igual ya lo tienen bastante claro, pero en general, y cuando hablamos de armar una sinopsis de una idea, nos referimos a describir muy brevemente, en poquitas líneas, de qué se trata la historia, quiénes aparecen en esa historia, en dónde transcurre, cuál es el conflicto. Es dar toda la información necesaria para entender de qué se trata la historia de manera muy, muy breve. En eso también se puede llegar a agregar, si quisieran, algún dato importante sobre lo que van a filmar. Por ejemplo, la otra vez les daba un ejemplo de si la historia transcurría en un invierno o en un verano y eso era significativo a la historia, es importante mencionarlo en la sinopsis. ¿Qué personajes intervienen? También es muy importante decirlo. Si va a haber un personaje, si va a haber dos, dónde están, cómo están vestidos, si fuese importante. Pero recuerden siempre esto, que es una herramienta para explicar en muy poquitas palabras de qué se va a tratar la historia. Eh, y con esta info nos metemos ya a hablar de análisis de estructura narrativa. Buenísimo. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? No sé si se ve o no, porque acá veo la foto de perfil. Bueno, ahí con lo que dice la profe Maru nos da el pie como para empezar a pensar en la estructura narrativa, en la estructura dramática de una pieza audiovisual, sea una peli, un cortometraje. Cuando hablamos de una estructura dramática o narrativa, hablamos como de un esqueleto muy importante de la historia que nos permite buscar puntos de apoyo eh, para sostener la atención del espectador en lo que está mirando, básicamente, y que lo que está mirando responda de alguna manera al conflicto de la trama de la peli. Ustedes saben que ya lo deben haber visto probablemente en audiovisual, que el conflicto es como lo más importante a la hora de narrar cuando pensamos en una estructura, porque es lo que nos permite justamente sostener la atención, contar un problema que tiene que ser resuelto, acciones que van a desarrollar los personajes, de venir de situaciones que estén ligadas a ese conflicto. Entonces, partiendo de la base del conflicto, podemos pensar que esta estructura narrativa es como un esqueletito que nos permite saber en qué momentos va a ir apareciendo ese conflicto, ¿sí? Son como puntitos de apoyo, de referencia, donde vamos de a poquito, como miguitas de pan, sembrando el caminito de ese conflicto. Piensen que una peli más o menos promedio dura entre una hora y media y 2 horas, o sea que hay que establecer en qué momento concretamente del tiempo real de la peli se va dando cierta información de lo que está pasando, del problema que tienen que resolver los personajes. Si nosotros adaptáramos esto a los cortos que ustedes tienen que hacer, tenemos la particularidad de que, bueno, son cortos mucho más chiquititos, ¿no? Ustedes van a estar narrando en un minuto, pero de todas maneras, incluso narrando en un minuto, es re importante este ejercicio de pensar primero el conflicto, ¿no? Que nosotros lo sugerimos un montón en los trabajos que les dimos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema que ustedes quieren contar? ¿Qué es lo que se va a desarrollar en eso que vamos a ver? Que va a necesitar de una resolución.
No importa si esa resolución es abierta o completamente cerrada, pero tiene que de alguna manera ir desenvolviéndose para un lado o para otro. Eh, y Acuérdense ahí sí. que si no existe ese conflicto, es como que no pasa nada. ¿Qué nos detona para que empiece a pasar algo en una película? Si no hay ningún problema, no, veríamos una peli bastante aburrida, me parece. Entonces, también pensar en eso, el conflicto no solamente tiene que ser como un problema súper importante, pero sí tiene que hacer avanzar a la historia. Ujú, totalmente. Entonces, bueno, una vez que nosotros definimos, ¿no?, qué queremos contar, cuál es el problema o conflicto que van a tener nuestros personajes, lo que hacemos con esta estructura, este esqueleto que yo les planteaba antes, es separar en partes. Entonces, así como en la sinopsis tenemos que dar una cierta cantidad de información ordenadamente, en la estructura también vamos a tener una primera parte o el primer acto, donde vamos a presentar a los personajes, vamos a presentar el espacio donde transcurre nuestra acción, y va a haber un momento del corto o de la película donde vamos a tener lo que se llama en el cine o en el análisis de estructura punto de ataque, ¿no? Que es como, se llama así porque es como el ataque primero del conflicto en la historia, es donde por primera vez vemos algo relacionado al conflicto. Yo les habíamos buscado ahí con la profe Maru un capítulo de Los Simpson que, bueno, no sé si vamos a tener oportunidad de verlo, pero sí mencionárselos. El capítulo está en la temporada 11, es el capítulo 2, que se llama El cambio de Bart. Y muy resumidamente, lo que nos cuenta es cómo Bart tiene que, digamos, tener un cambio de actitud porque se están mandando muchas macanas en la escuela. El director va a llamar a los padres y les va a pedir que atiendan la situación de Bart y van a sugerir, presionar desde la escuela para que Bart empiece a tomar medicación. A raíz de que Bart toma medicación, se va a descontrolar la cosa y bueno, después veremos cómo termina, ¿no? Pero fíjense, en este simple episodio, en la presentación de personajes está en la primera parte, donde lo vemos a Bart haciendo de las suyas en la escuela, está, bueno, llenando el gimnasio de agua, inunda todo, genera un quilombo bastante atractivo en la escuela, y eso va a derivar en que el director cite a los padres y les diga, bueno, Bart tiene que tomar medicación. ¿Por qué esto podríamos pensarlo como un punto de ataque? Bueno, porque algo de lo que va a pasar con el conflicto tiene que ver con la medicación de Bart. Vieron que ya en los 5 minutos de episodio, un episodio que dura 20 minutos, aparece como primera cosa este acontecimiento que va a estar vinculado al conflicto. Entonces, Yo por ahí, antes sí. de que sigas, Mari, estaría bueno aclarar que a veces esto que la profe le dice punto de ataque es lo mismo que nosotros vimos antes como primer punto de giro, segundo punto de giro. Es el mismo, o sea, se refiere a lo mismo, pero se suele hablar en guión con otro término o con un término diferente, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Porque por ahí Ujú, lo habíamos visto, pero no claro, con con esa otro palabra nombre. específica, claro. Claro. Claro, quizás solo así como a modo de aporte, la diferencia en ese caso sería que cuando hablamos de punto de ataque es como la primera manifestación del conflicto. Cuando ya hablamos del primer punto de giro, que como empezamos a entrar en la segunda parte, digamos, de la estructura, vamos a hablar de un cambio directo del personaje, ¿no? Como un cambio de dirección del personaje que desarrolla la acción, en este caso Bart, por ejemplo, que ¿qué le pasa a Bart? A raíz de que toma la medicación se vuelve un personaje súper aplicado, responsable, bastante nerd, como que empieza a tener un cambio rotundo que va a ser muy visible para la familia, para la escuela, para sus compañeros, y eso para nosotros es en una estructura es muy importante porque nos permite una transformación del personaje. Finalmente las películas generalmente hablan, cuando hablamos de conflictos y de tramas, hablamos de personajes que desarrollan muchas transformaciones a lo largo de la historia. Entonces, esta primera transformación nos da pie a pensar en un primer punto de giro, que es esto que mencionaba la profe Maru. Entonces, en la segunda parte ya de la estructura tenemos este primer punto de giro, después vamos a tener otro segundo punto de giro, que va a ser el punto de giro que nos va como a abrir la puerta a la resolución de nuestra historia y que también es muy importante porque de nuevo es un cambio de actitud del personaje que bueno, nos va a conducir al momento de mayor intensidad narrativa, ¿no? Al momento del clímax. Pueden pensar en una peli de terror o en un policial cuando se está
develar quién está detrás del ¿Quién caso es el y asesino? quién es el asesino, o en la peli de terror, en el momento más de mayor miedo, ¿no? Cuando se están configurando las piezas del rompecabezas, casi al final de la peli. Y este segundo punto de giro, en el caso del episodio de Los Simpsons, fíjense que particularmente está bueno para analizar porque, ¿qué pasa? Bart se vuelve paranoico, ¿no? Ese primer punto de giro que nos permitía ver un personaje como súper aplicado, responsable y demás, se va a convertir de repente en un segundo punto de giro que es un pibe que está súper obsesionado, se vuelve bastante loco, como empieza a sospechar de todo su entorno, cree que lo están vigilando las ligas de béisbol desde un satélite. Más allá del guiño de que al final tiene razón Bart, que eso es algo aparte del guionista de Los Simpsons, que está buenísimo. Fíjense que la transformación ahí es bastante diferente, ¿no? Pasamos de un personaje súper responsable, aplicado, nerd, a de nuevo un chico que está como súper desbordado. Y acá, ¿por qué nos lleva al clímax este punto de giro? Bueno, porque va a ser la paranoia de Bart la que va a terminar de hacer que Bart se robe un tanque de guerra y vaya con un tanque de guerra a la escuela. Como espectadores también ahí estamos pensando, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a tirar a la escuela? ¿Va a armar algún quilombo ahí? Finalmente era para derribar el satélite que estaba en el cielo espiando a la población. Y esa va a ser la resolución del conflicto, pero fíjense, ahí tenemos el segundo punto de giro también muy claro. Y cuando hablamos del último acto, que es este acto de resolución del conflicto, generalmente en las pelis hay algo que es como un epílogo para una novela literaria, que acá sería, bueno, también le podríamos poner nombre de epílogo, que es como el gancho final después de que se resuelve el conflicto, ¿no? En este caso, bueno, Bart termina derribando el satélite, que sería la resolución de la historia. Eh, pero además va digamos, a volver a ser Bart. Y Marge le va a decir que le encanta el Bart nuevo en el que se convirtió, en el que volvió, digamos, a ser, pero que va a tener que volver a tomar medicación. Le cambia la medicación, le cambia el nombre al fármaco que está tomando, pero indica de nuevo que lo vuelve a tomar. Ese sería como el modo de resolver el conflicto, ¿no? Que nos propone el episodio. Eso podría estar narrado de forma más abierta o no. Eh, Ustedes lo pueden contar como quieran. Pero sí, fíjense qué importante es hacer el rastreo de estos puntos de apoyo, que son los que nos permiten esto que decía la profe, ¿no? Sostener una historia durante 2 horas y que el espectador no se embole a los 15 minutos de transcurrida la historia y se quiera ir al acá porque, bueno, no sucede nada, vemos acciones que no nos cuentan mucho. Para que eso no pase, una vez que tenemos establecido el conflicto, vamos a ver los tiempos. En un video minuto quizás, bueno, lo van a tener que ir Son mucho definiendo más cortos. ustedes, claro, pero más o menos a nivel promedio, en una peli de hora y media, la primera manifestación del conflicto, el punto de ataque estará a los 15 minutos, el primer punto de giro estará a los 30, 35, 40 minutos. El segundo punto de giro más o menos a los 70 minutos, 80 minutos. Y después ya tenemos la resolución, eh, donde, bueno, vamos a tener este clímax y el desenlace final de la historia. Maru, no sé si querés agregar alguna cosita. Quizás No, fue por como ahí todo muy rápido. yo creo que estuvo bien, que hay varias cosas igual de estructura que los chicos ya sabían, si prestaron atención en las clases, pero creo que lo que es importante que tengan en cuenta es que nosotros lo que les estamos pidiendo en el trabajo integrador es que puedan armar una escena en la que todas estas cosas se noten. La idea es que eso, como dice la profe, también las puedan identificar para poder aplicarlas también a lo que ustedes están haciendo, porque realmente, si bien hay otras formas de contar y las estructuras se pueden ir desarmando, porque no específicamente tiene que ser siempre así, es conveniente y les sugerimos que la piensen también como en un diagrama, imagínense una línea de tiempo y que también anoten los hechos que van pasando y cómo van avanzando, porque esa herramientita de verlo como gráficamente suele ser bastante visual para entender también de qué se trata nuestra película, como ese pasito es importante. Nada, se lo sugiero porque a mí en general cuando escribo algo de guión o lo que sea me sirve un montón
ver gráficamente qué es lo que está pasando. Yo creo que en alguna que otra oportunidad lo hemos hecho, lo han visto en el pizarrón dibujado, pero bueno, capaz que realizar esa tareita también les sirva a ustedes para que a la hora de grabar también tengan todo mucho más claro. Em, De una. y eso, y bueno, el capítulo de Los Simpsons, si no lo vieron, vayan a verlo porque se van a reír un rato y está bueno. Pero también otra cosita es que en los capítulos de Los Simpsons, toda esta teoría que venimos trabajando desde el guión, es muy fácil de identificar. Si se ponen realmente a mirar un capítulo de Los Simpsons con estos ojos, se van a dar cuenta que en casi todos los capítulos es muy fácil de identificar estos puntos que dice la profe. Bueno, buenísimo. Bueno, creo Ok, que no tenemos mucho más. estamos. Bueno, Les dejamos los links del capítulo ahora cuando publicamos la clase para que puedan ir a verlos. Y bueno, y estamos acá para lo que necesiten, para acompañarlos en la elaboración de su propia peli de video minuto. Así que cuando pónganse les las llegue, pilas. claro, primero pónganse las pilas y después cuando les llegue el trabajo no se asusten por la extensión ni nada, sino que siéntense, léanlo todo a conciencia, escríbanos si tienen alguna pregunta que los podamos ayudar, o como que no se sientan solos en este proceso, porque si bien es un trabajo integrador que nuclea todo lo que trabajamos en el cuatrimestre, es importante que lo entreguen para acreditar la primera parte, pero que está bueno también que sientan que están acompañados y que nosotras estamos acá del otro lado para ayudarles, contestarles. De última, si no lo terminaron todo, manden una parte, pero manden algo, así lo podemos ir trabajando también. Me parece que eso es importante que lo Ujú. digamos. Y que lo disfruten, chicos. Que, Lo que mejor es busquen, hacer algo que les guste hacer. busquen una temática, como siempre les decimos, que les interese, algo que los interpele, que realmente no sea un bodrio hacer este trabajo, sino que dentro de los márgenes que tenemos que realizar, que busquen algo que los haga sentir bien o que cuenten una historia que realmente tienen ganas de contar. Mencionamos siempre, acá estamos trabajando sobre problemáticas en el barrio, pero siéntense un ratito con ustedes mismos a ver qué tienen ganas de contar, que eso para mí es lo que va a motivar a que el pedacito de video que graben esté bueno. Así que Ujú. bueno, cualquier cosa, escríbanos, ya saben dónde encontrarnos, les mandamos un beso.